Hola, la clase de hoy va a ser sobre residuos, el teorema de los residuos y alguna aplicación de este teorema que está muy bueno. Entonces, arranquemos con repasando qué significaba que es un residuo y qué dice el teorema de los residuos. Entonces, la definición de residuo es bastante sencilla. Si yo tengo una función f que digamos que es holomorfa en algún disco pinchado, digamos en algún disco de algún radio positivo epsilon pinchado cerca de un Z0. Bueno, ya sabemos que una F holomorfa en un disco así tiene cierto desarrollo en serie de Laurent convergente en ese disco, o al menos para un epsilon chiquito. Bueno, simplemente el residuo es el término A-1, ¿ok? Es el término que acompaña a 1 sobre Z menos Z0, ¿ok? Entonces, en general, si uno tiene una singularidad aislada, el residuo se calcula simplemente desarrollando en serie Laurent alrededor de la singularidad, en un disco pinchado centrado en la singularidad, y viendo cuál es el término A-1. Si la función era holomorfa en la singularidad, o sea, la singularidad removible, el residuo es 0, y si no, posiblemente sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces la importancia de este concepto es que los residuos, en general un montón de veces, bajo condiciones favorables, el cálculo de una integral sobre algún contorno complejo se reduce al cálculo de los residuos. Finalmente es lo que aporta, digamos, al cálculo de alguna integral. Entonces, teorema lo que dice es que si vos tenés gamma, digamos, una curva, voy a pedir cerrada y simple para tener el mismo enunciado que la teórica y recorrida positivamente, o sea, en el mismo sentido que la parametrización estándar del círculo, ¿no? Y además tengo que f es una función holomorfa en la traza de la curva unión su interior, salvo en finitas singularidades, probablemente, que caen todas fuera de la traza de la curva. Bueno, en ese caso, el cálculo de la integral se reduce, si quieren, a el cálculo de los residuos. Bueno, acá no me puse nombre, las singularidades estas se llaman zk, y la suma sobre las singularidades sobre los residuos de f en esos zk, ¿de acuerdo? Perfecto, y no voy a repetir la demo porque obviamente está en la teórica, pero quiero recordar la idea porque es una idea bastante sencilla. Lo único que hay que hacer después es arreglar algún detalle técnico, pero el punto es que cuando vos desarrollás a f en serie de Laurent en algún entorno de una singularidad y calculás la integral de f expresada como serie de Laurent, como la convergencia de la serie de Laurent es buena, es uniforme y todo lo que uno quiera, se porta bien respecto a la integral, la serie sale y te queda una serie de integrales, y todas esas integrales son 0, salvo precisamente la correspondiente al término menos 1, ¿no? Porque esa es la que tiene la integral de 1 sobre z menos z0, o zk en este caso, que es la integral problemática. Todas las demás tienen primitivas, así que las integrales esas dan 0. Entonces uno repite esa idea en cada singularidad y obtiene esto de acá. El 2pi sale justamente porque esa es la integral de 1 sobre z menos z0 alrededor de, en un disco pinchado, digamos, centrado en z0. Bien, entonces de ahí va la idea.
Entonces, ¿por qué nos gusta el teorema de los residuos? ¿Por qué es importante? Y bueno, porque da una igualdad entre dos cosas re importantes. O sea, en general, uno está interesado en calcular integrales, y esto reduce el cálculo de integrales a cálculo de residuos, que es algo en principio bastante más sencillo. ¿Okay? Simplemente determinar algunos coeficientes en ciertos desarrollos en serie. Entonces, el ejemplo de aplicación típica de esto, de teorema de residuos, es calcular integrales. Y en especial, o sea, una idea obvia es, si yo tengo una integral compleja sobre una curva, bueno, y estoy en las hipótesis del teorema, entonces lo voy a poder calcular a partir de acá. Pero incluso hay veces en donde uno puede usar esta idea para calcular cosas en donde la curva sobre la que estoy integrando no es una curva cerrada simple. El ejemplo típico de esto es, por ejemplo, el cálculo de integrales impropias reales. ¿Okay? La idea para hacer eso es, bueno, si vos tenés que calcular una integral impropia de este estilo, esto es el límite, esto si la integral converge obviamente, es en ese caso el límite, digamos, cuando t se va a infinito, de esto. Y bueno, una idea razonable ahí es integrar sobre contornos de este estilo, sobre cerrar esta curva con un semicírculo, y después ver que para t grande, la integral sobre el arquito de círculo de arriba tiende a 0. Entonces integrar sobre este contorno para contornos grandes se traduce a calcular la integral real. Y después la integral de contorno se reduce al cálculo de los residuos que te aparezcan en el interior. ¿Okay? No estoy haciendo esto en detalle porque en la teórica tiene un montón de estos ejemplos, pero quería remarcar que no solo sirve como herramienta para cálculo de integrales de análisis complejo, sino que sirve para calcular integrales que uno se puede cruzar haciendo análisis real, ponele. O sea, siempre es un buen síntoma cuando la teoría resuelve problemas que se pueden enunciar por fuera de la teoría en sí, ¿ok? O sea, que las herramientas que uno desarrolla a lo que ves que resuelvan problemas que no contengan las palabras de la teoría en el enunciado, ¿no? Ok, yo no voy a hacer ejemplos en esta clase de cálculo de integrales, de nuevo porque en la teórica tiene muchos ejemplos distintos, con distintos contornos y distintas funciones. Lo que voy a hacer es dar otra aplicación que va un poco en sentido opuesto. O sea, lo que dice el teorema de los residuos es te da una igualdad entre dos cosas. ¿Okay? Normalmente la cosa difícil de calcular es la integral, y uno la calcula a partir de la suma de estos residuos. Pero yo voy a hacer lo opuesto ahora, y voy a calcular una suma complicada a partir de una integral fácil. ¿Okay? Entonces la idea va a ser calcular series a partir de una integral usando el teorema de los residuos. Esta suma es finita, ¿ok? Pero bueno, lo que voy a hacer es ir cambiando los contornos en donde voy a integrar para que cada vez me aparezcan más singularidades y aparezcan cada vez más términos de este lado, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esto me va a permitir calcular algunas series numéricas. Bueno, entonces, lo que voy a hacer primero es empezar estudiando una función que en principio va a parecer medio sacada de la galera, pero van a ver que responde a una idea bastante natural más adelante, ¿ok? Entonces, lo que voy a trabajar es primero con la función que defino del siguiente modo. Voy a considerar
pi por cotangente de pi por z. ¿Ok? Esta es una de estas trigonométricas raras, pero la definición, o sea, es una forma cortita de decir esta cosa. Es simplemente el cociente del coseno por el seno. Bueno, perfecto. Entonces, esto es una función meromorfa, ¿no? Es un cociente de holomorfas. Y el denominador, que es el seno de pi por z, el seno tiene ceros en los múltiplos enteros de pi. Y acá hay, como estoy evaluando en pi por z, seno de pi por z tiene ceros exactamente sobre los números enteros, ¿ok? Y como el coseno no se anula en los enteros, los múltiplos enteros de pi, esta función tiene polos en precisamente todos los enteros, ¿no? Entonces anotemos eso. Esta función es meromorfa. Tiene polos. O sea, mejor dicho, todas sus singularidades mejor aún, sus singularidades son precisamente los enteros. Y además yo digo que el coseno de pi por z no se anula en los enteros, y el seno de pi por z se anula, pero se anula a orden 1, ¿no? Porque el seno, si yo lo derivo, me da el coseno, que no se anula ahí. Entonces, son todos, a lo que veis que los enteros son todos polos, y son todos polos simples. ¿De acuerdo? Así que es bastante controlado. O sea, cuando digo polo simple, quiero decir que es un polo de orden 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, me va a interesar calcular el residuo en cada uno de los enteros, por motivos que enseguida se van a ver. Pero, ¿cómo haría esto? En general, o sea, esta es una observación. Digo, si g es una función que tiene un polo simple en, digamos, z0, ¿cómo es su desarrollo en serie de Laurent cerca de z0? Y bueno, como el polo es simple, tengo un término a-1 sobre z menos z0, después vendrá z menos z0, pero digo, no hay términos negativos mayores a z menos a menos 1, justamente porque el polo es simple, ¿no? Entonces el Taylor, mejor dicho, la serie de Laurent es algo de este estilo. Acá me comí el A0, ¿no? Entonces, a mí me interesa este numerito. Bueno, una forma fácil de calcular es, bueno, multiplicar todo por z menos z0. Te queda... algo así, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que esta función, que en principio no está definida en z menos z0, una vez que la multiplico por z menos z0, pasa a tener una singularidad removible en z0, ¿ok? Entonces, el valor de esto en z0 se puede calcular tomando límite a z0, y como tengo esta expresión en serie de Taylor ahora, justamente al acercarme a z0, esto tiende a a-1, que es el único término que está solito, ¿no? Entonces, si yo tomo el límite de z tendiendo a z0 de g de z por z menos z0, lo que voy a obtener es a-1, que es el residuo de la función g en z0. ¿Okay? Así que todo esto nos dice que calcular residuos de polos simples es fácil. Y en general calcular residuos de polos es fácil.
tienen una versión un poco más general de esto para polos de orden K en la práctica. ¿Ok? La idea es muy similar a lo que hice acá. Pero bien, el punto es que yo estoy interesado en calcular los residuos de esta cosa en sus polos, que son simples, así que va a servir lo que hice acá. Bien. Entonces, ahora, digamos, dado un número entero, entonces el residuo de mi función, que es pi por cotangente de pi z en n, y bueno, va a ser el límite cuando n tiende a infinito, cualquier cosa dije, cuando z tiende a n, de pi por cotangente de pi z, que voy a escribir que es coseno de pi z, seno de pi z, multiplicado por z menos n. ¿No? Ok, y acá puedo resolver este límite haciendo el L'Hopital, ¿no? Porque tengo una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Entonces puedo resolver esto derivando arriba y abajo, y como lo de abajo no se va a anular, porque es justamente el seno, estoy, ¿no? Entonces esto va a ser por L'Hopital lo mismo que pi. O sea, voy a derivar arriba y evaluar en n, y derivar abajo y evaluar en n, ¿no? Entonces lo de arriba me queda menos seno de pi z por z menos n más coseno de pi z y abajo me queda coseno de pi z por pi. Acá me comí un pi, ¿no? Que sale de la derivada del coseno. Y toda esta expresión viene evaluada en n. Entonces no es muy difícil ver que esto, obviamente acá cuando evalúe en n me da 0, entonces todo este término desaparece, y me queda coseno de pi z sobre coseno de pi z, evaluado en n, no importa, es 1, y el pi y pi se van, esto da 1. ¿Ok? Perfecto, entonces la función esta se porta re bien, tiene polos simples sobre todos enteros, y en todos los enteros el residuo es el mismo, es 1. ¿Ok? Entonces, ahora voy a contar cuál es la idea. Entonces, ponele que me interesa calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa, que es como una serie rara, ¿no? Es una suma de esto, y acá con f, no sé, una función a valores complejos que se porta bien en algún sentido. Entonces la idea es la siguiente. A mí me interesan estas sumas. Bueno, pero yo digo que si f se porta lo suficientemente bien en los enteros, y con eso digo, define una función holomorfa sobre el entorno de cada entero, entonces esta cosa de acá es simplemente la suma de algunos residuos de pi cotangente de pi z por f de z en k. ¿Ok? Y esto es por el ejercicio 15b de la guía, que te dice que si esto es una función holomorfa, entonces el cálculo de este residuo termina siendo
esto, ¿ok? Como que la función holomorfa no altera demasiado el valor del residuo, lo único que hace es lo multiplica por la evaluación de f en k. Y justamente pi cotangente de pi z está elegido nada más que porque tiene residuo 1 en todos lados. Entonces esto es para f de k, ¿ok? Entonces tenemos esta igualdad. Permítame borrar esta pequeña... no, dejémoslo y sigamos abajo. Ahora, la gracia de esto es que esta suma de residuos, obviamente, ¿cómo es, no? O sea, estoy sumando por los residuos entre menos n y n. Entonces, si hacemos un dibujito, hasta la menos n, qué sé yo, ahora muchos puntos, hasta el 0 y después los mismos hasta n. Bueno, entonces, esa suma va a ser precisamente la integral sobre cualquier contorno que tenga a estos puntitos dentro, ¿ok? El contorno más simple que se me ocurre es la circunferencia de radio n más un medio, por ejemplo, centrada en 0, ¿no? Entonces esto va a ser, toda esa suma es igual a, por el teorema de los residuos, a 1 sobre 2pi de la integral sobre esta curva, que enseguida voy a decir quién es, pero es la circunferencia de radio n más un medio orientada positivamente. Acá, como decíamos, esto es la circunferencia nada más. A la IT. Perfecto. Bueno. Y el punto es que bajo situaciones favorables, si la f se porta lo suficientemente bien, vamos a poder deducir la suma de la serie que nos interese a partir de algún cálculo sobre estas integrales. ¿Ok? Antes de pasar a hacer eso, quiero motivar ahora a posteriori por qué elegimos esta cosa. Porque algo más natural es, digamos, si a mí me interesaría sumar una serie de las comunes, tipo de esto, una cosa razonable sería, bueno, encontrar una función que solamente tenga singularidades sobre los naturales y tenga residuos que tenga todos sus residuos igual a 1, ¿no? En todos los naturales. Idealmente que sean polos simples, así mi vida es más fácil, ¿ok? Pero el punto es que uno, al menos a mí no se me ocurre ninguna función obvia donde voy a querer decir algo que fabrico fácilmente a partir de trigonométricas o alguna cosa de ese estilo, con esas propiedades. En cambio, esta función, que es pi por cotangente de pi z, es muy sencilla, es un cociente de trigonométricas, y las trigonométricas justamente tienen la gracia que se anulan sobre no sobre enteros, sino sobre múltiplos enteros de un número fijo, ¿ok? Este valor de pi z, el pi está puesto justamente para que se anule sobre los enteros y la cuenta sea un poco más prolija, y este pi está puesto simplemente para que los residuos te den 1. Si no, si tomás solo esta función, los residuos te dan 1 sobre pi, y bueno, es un poco más molesto poder arrastrar ese valor por todos lados, ¿ok? Pero esa es la idea nada más. Entonces vamos a usar esta idea para resolver un problema clásico, que es el problema de Basilea. Este problema lo resolvió Euler en el año 1734 y se hizo súper famoso por un problema conocido en la época, y seguramente alguna vez se lo cruzaron. Este problema es simplemente calcular la serie de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado. ¿Ok? Y se fijan, es re interesante porque, de nuevo, este problema no tiene nada que ver con el análisis complejo en principio, pero la solución va a ser usar el teorema de los residuos con la estrategia que vimos arriba. Esta solución no es la que dio Euler originalmente, creo. Pero bueno, entonces, ¿cómo va a ser la idea para resolver esto habiendo visto lo anterior? Y bueno, vamos a plantear la integral que... O sea, esta no es una suma sobre los enteros,
Pero puedes pensarla como algo así, ¿no? Porque si esta suma la pensaras moviéndose en todos los enteros, los negativos también, como elevar al cuadrado da lo mismo sobre enteros negativos o positivos, está bien, usando la estrategia anterior, dividiendo por 2 en tal caso, y viendo cómo nos arreglamos en el 0, se puede hacer algo similar a lo anterior. ¿Okay? Entonces voy a plantear la integral que quiero y después ver cómo me saco encima los términos molestos. Entonces, lo que yo os considero, motivado por la discusión anterior, la integral de acá. Acá la curva gamma n es la circunferencia de radio n más 1/2 central en 0. ¿Okay? Y acá la función mi función f, obviamente, es dividir por z cuadrado. ¿Ok? Genial. Bueno, fíjense que ahora las singularidades de esto cambiaron un poco, ¿no? Porque no mucho. Las singularidades siguen siendo los enteros que están dentro del contorno, pero ahora el polo en 0 es un polo de orden 3, ¿no? Porque esto tenía un polo de orden 1 y además estoy multiplicando por esto que tiene un polo de orden 2. Pero no importa, las singularidades siguen siendo los enteros, siguen siendo polos. Así que es todo bastante manejable. Yo digo que esto es igual a... Y bueno, los enteros que están dentro del contorno son justamente los enteros entre menos n y n. Entonces estos son los residuos de pi cotangente de pi z sobre z cuadrado en k. Bueno, y como 1 sobre z cuadrado define una función holomorfa alrededor de cualquier entero distinto de 0, si quieren tenemos esto, ¿no? La suma de k igual a menos n hasta menos 1 de 1 sobre k cuadrado. Justamente eso es porque la función 1 sobre z cuadrado define una función entera, define una función holomorfa acerca de cada entero, y los residuos de estas cosas son 1. Entonces me queda eso. Ahora viene el residuo en 0, que va a ser algo un poco más problemático. Y los términos positivos también son parecidos, ¿no? Entonces, si se fijan, esto y esto es lo mismo. Entonces esto es 2 veces y lo anterior, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué gané? Bueno, escribí 2 veces esto que es la suma parcial de lo que quiero sumar, más un residuo, coincidirá con esta integral. Entonces, si tengo un poco de suerte, fíjense que este z cuadrado achica mucho las cosas cuando el radio es muy grande. Entonces, idealmente lo que me gustaría ver es que esto tiende a 0. Mejor dicho, que esta integral tiende a 0. Entonces, si esta integral tiende a 0 para n grande, bueno, tiendo a infinito a ambos lados y me queda que 0 es igual a 2 veces la serie que quiero sumar más un residuo que puedo calcular. ¿Ok? Y esa va a ser precisamente la idea. ¿Ok? Y finalmente lo que va a quedar es que la serie que quería sumar va a ser menos 1/2 de este residuo. Ok. Pero todavía hay que trabajar bastante porque necesitamos ver que, primero, que la integral tiende a 0 y en segundo lugar, calcular el residuo ese. ¿Ok? Entonces lo más trabajoso va a ser, que tampoco es tan tremendo, es ver que la integral se va a 0. Entonces arranquemos por eso. Esta cuenta está muy buena porque no solo usa el teorema del residuo, sino que usa un montón de maquinaria de la materia. Por ejemplo, la cota que vamos a ver ahora es bastante linda y bastante ingeniosa. ¿Ok? Bueno, entonces... Ok, voy a querer acotar el integrando, que es este. Es todo esto. En la curva gamma n, que es la circunferencia de radio n más 1/2. Entonces, la observación es la siguiente.
digamos, si z es un punto que está en la traza de la curva gamma n, yo digo que seguro que la distancia de mi punto z a los enteros va a ser mayor que un medio. ¿Okay? Esto es por lo siguiente. Los puntos que están a distancia menor o igual que un medio de los enteros son algo así. Si los enteros son esto, lo que voy a estar dibujando, los puntos de distancia menor a un medio de los enteros son como la unión de circunferencias que se tocan de este estilo. Y justamente las curvas gamma n que dibujo son círculos así. Bueno, ponele que eso es un círculo, espero que se entienda el dibujo, pero lo que veo es que todos los puntos de la curva gamma n están fuera de estos discos rojos, salvo por el punto de contacto, ¿no? Mejor dicho, esto es mayor o igual que un medio. ¿Ok? Entonces, lo que voy a ver es que cotangente de pi z está acotada uniformemente en módulo para algún m, para zetas tales que la distancia de z a los enteros es mayor que un medio. ¿Ok? Entonces esto me va a permitir tener cierto control sobre el integrando. ¿Ok? Fíjense que obviamente no voy a poder dar una cota uniforme para esto que valga en todo c, porque justamente esta función tiene polos en los enteros. Pero lo que estoy diciendo es que lejos de los enteros, esto se porta bien, se acota por un número entero fijo, por un número real fijo. ¿Ok? Esta cota la voy a necesitar justamente para poder acotar el integrando y ver que la integral se va a cero. ¿Ok? Este es el paso técnico, si queremos. Entonces, ¿cómo hago esto? O sea, esto es lo que quiero ver, ¿no? Quiero ver que vale algo así. Bueno, y yo digo que en primer lugar, esto basta probarlo para zetas que caen en este omega, que es el conjunto de puntos de parte real entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque cotangente de pi sobre z, que de nuevo es coseno de pi sobre z sobre seno de pi sobre z, tanto el seno como el coseno son 2pi periódicos, entonces coseno en pi z es 2 periódico. ¿Ok? Entonces si yo veo que vale esto para cosas de parte real entre 0 y 2, entonces calcando cómo se porta esto, cómo se porta periódicamente en la parte real, voy a tenerlo probado para todo el dominio que me interesaba, que son los puntos que están a distancia mayor que un medio de los enteros. Entonces, lo que quiero hacer es acotar cotangente de pi z en un dominio que tiene esta pinta, ¿no? Vamos a hacer un poquito mejor el dibujo. ¿Ok? Por acá anda el 0. Y acá tenemos por acá anda el 1, por acá anda el 2. Entonces quiero acotar cotangente de pi z en algo de este estilo. Y esto sigue para arriba y para abajo. ¿Ok? Bien. Entonces quiero ver que tengo una cota para la cotangente en ese dominio rojo. Bueno, entonces ahora escribamos un poquito. Cotangente de pi z. Esto por definición es coseno de pi z sobre seno de pi z y esto, escribiendo explícitamente qué es e a la i pi z
más e a la menos i pi z sobre e a la i pi z menos e a la menos i pi z. Genial. Acá me salté un paso, ¿no? Pero el coseno es el numerador dividido 2 y el seno es esto dividido 2i, ¿ok? Pero el 2 se me va con el 2 y el i tiene módulo 1, entonces ni lo pongo, porque me interesa el módulo nada más. Entonces, ahora voy a ver que esta expresión es bastante controlable. Lo voy a escribir de dos formas. Si saco factor común e a la i pi z y divido, me queda que esto es 1 menos e a la menos 2 veces i pi z. Y esto otro es... ¿Esto con más? ¿Ok? Lo único que hice fue sacar de factor común e a la i pi z abajo y arriba y dividir, ¿no? Y si hago lo mismo con menos i pi z, puedo escribir esto de esta otra forma. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Por lo siguiente. Yo digo que ¿cuál es el módulo de esto? Bueno, esto, si escribo a z como x más ii, no es otra cosa que lo único que aporta al módulo es la exponencial de la parte real de esto. Entonces esto queda a la 2pi i. Y análogamente, esto es e a la menos 2pi i. Perdón, el i está de más acá. ¿Ok? Genial. Entonces fíjate, lo que pasa es que cuando tu z tiene parte imaginaria muy grande, o sea, muy positiva, entonces este término está muy cerca de cero, es casi despreciable. Entonces esto no aporta demasiado cuando la parte imaginaria es muy positiva. Pero justamente eso es lo que aparece acá y acá. Entonces cuando la parte imaginaria está muy cerca, es muy grande, es muy positiva, está muy cerca de más infinito, esto tiende a 1. ¿Ok? Y análogamente, cuando la parte imaginaria es muy negativa, esto es muy pequeño y esto tiende a 1. ¿Ok? Entonces, lo que prueba esto es que cotangente de pi z tiende a 1 cuando la parte imaginaria de z tiende a infinito en módulo. ¿Ok? Entonces ya sé que a partir de un cierto momento en esta franja, desde lo verde, digamos, la función se porta acotada y listo, ¿no? Porque, o sea, esto a partir de un momento, digamos, a partir de acá, empieza a valer muy pegado a 1, y lo mismo a partir de este momento, y el contorno que queda delineado por todo esto es un contorno compacto. Y la función cotangente ahí es continua porque no hay singularidades dentro del contorno, entonces también es acotada ahí. ¿Ok? Entonces, o sea, digamos, como esto tiende a 1 cuando tiende a infinito, entonces cotangente de pi z está acotada por m1 para esto a partir de, no sé, t.
Y entonces como esto es continuo en el dominio que no, de nuevo no voy a explicitar cuál es, pero solo pues un choclo escribirlo, pero es esto es la franja determinada por los números que tienen parte real entre 0 y 2, parte imaginaria entre menos t y t, y que están a distancia mayor que un medio de los enteros, que es este dibujito de acá. Este dominio ese dominio es compacto. Entonces ahí alcanza un máximo en módulo que llamo M2. ¿Ok? Así tengo una cota entre el máximo de M1 y M2 que funciona para todo Z, tal que la distancia de Z a los enteros es mayor o igual que un medio. En particular funciona sobre la curva. ¿Okay? Un comentario técnico nomás es que el truquito de restringirme a esta franja, la franja entre 0 y 2, es simplemente para hacer el argumento de compacidad al final. ¿Okay? Si yo hubiera hecho este argumento desde el principio sobre todos los complejos que están a distancia mayor que 0,2, la cuenta de que tiende a infinito, que tiende a 1 cuando me voy a infinito en parte imaginaria funciona, pero después el complemento de eso no es compacto. ¿Okay? Lo de achicarse a una franja es para hacer el argumento de compacidad después. Perfecto. Bueno, entonces ya está la parte técnica. Entonces en particular, como esto vale para todo z que dista más de un medio de los enteros, en particular esto vale menos que alguna cota m sobre la traza de la curva n, y este m es independiente del n. ¿Ok? Entonces ahora sí, volviendo, voy a acotar la integral que me interesaba, que es esta. Y bueno, esto es. Voy a usar la cota estándar. Acá viene la longitud de la curva. Y acá viene, bueno, la cota que tenemos para pi cotangente de pi z en ese... sobre la traza de la curva gamma n, que es una cota m. Y después el módulo de z cuadrado, ¿no? Sobre la traza de la curva. Y bueno, justamente el módulo de z para cualquier z en gamma n es justamente n más un medio, ¿no? Entonces es esto, n más un medio cuadrado. Y la longitud es la longitud de la circunferencia, ¿no? Es pi veces el diámetro. Entonces pi por... y el diámetro es 2 veces el radio, que es 1 más un medio. Perfecto, entonces se cancelan muchas cosas. El 2pi se va en el 2pi. Ah, y acá esto estaba al cuadrado. Y esto al cuadrado se va así. Y esto obviamente, como el m está fijo, esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Así que, perfecto. Esto nos pone muy felices. Porque ahora, tomando límite en esta expresión, en toda esta igualdad de acá, el lado izquierdo tiende a 0, o sea, esto tiende a 0, pero el lado derecho tiende a 2 veces la serie que me interesaba, más un residuo. Entonces, por el asterisco este rojo, por esta igualdad, entonces tomo límite
tenemos que 0 es igual a 2 veces la serie más el residuo de pi cotangente de pi z sobre z cuadrado en 0. Y esto, escribiéndolo un poco más prolijo, es, finalmente, que el cálculo de esta serie complicada se reduce a calcular menos 1/2 veces el residuo este en 0. Ok, entonces ya casi estamos. Entonces voy a dar dos formas de calcular este residuo. Una voy a decir cuál es y no vas a hacer la cuenta, y la otra sí voy a hacer la cuenta. Pero la idea es la siguiente. Yo sé que pi por cotangente de pi z tiene un polo de orden 1 en 0. Entonces el desarrollo en serie Laurent de esto es algo así. Es a-1 por 1 sobre z más a0 más a1 por z más a2 por z cuadrado, así, ¿no? Entonces, pi cotangente pi z sobre z cuadrado. Y bueno, esto me corre todo en 2, ¿no? Entonces esto viene a-1 de 1z cubo más a0 1 sobre z cuadrado más a1 de 1 sobre z más a0 más, perdón, estoy escribiendo cualquier cosa. Este es a2. Entonces el residuo en 0 de la división de pi cotangente pi z sobre z cuadrado es justamente el término que acompaña a 1 sobre z en el desarrollo en serie Laurent de este. Y ese es este término, ¿no? O sea, el residuo que buscamos es el coeficiente A1 del desarrollo en serie de pi cotangente de pi z. ¿Ok? Entonces, voy a dar dos formas de calcular ese coeficiente particular. Una es la siguiente. Si yo acá paso... y de hecho, perdón, ya sabíamos que el a-1 es 1, ¿no? Porque este es el residuo... Es el residuo de pi cotangente de pi en 0. Entonces, una forma... Si yo paso restando 1 sobre z, justamente me queda algo holomorfo, ¿no? Me queda este desarrollo en serie. Entonces, esto define una función holomorfa cerca de 0 y querés su término 1 del Taylor. Bueno, derivalo y evalúa en 0. Bueno, derivar es derivar esto, y para evaluar en 0 probablemente tengas que usar L'Hopital, pero nada, sale, es una cuentita. Y digo, para obtener a1, derivo e igualo a 0. Y mejor dicho, evalúo en 0. E insisto, probablemente para evaluar haya que usar L'Hopital, aunque sea una vez. No voy a hacer esta forma, voy a usar otra forma. Para observar algunas cositas más por el camino. Ok, en principio el Taylor o el desarrollo en serie Laurent puede ser un poco molesto, porque está esto de que la función no es holomorfa, entonces tenés que pasar restando algo y hacerla
y hacer la cuenta sobre esta otra función, tengo que hacer una observación un poco algebraica, que es, si se fijan, el inverso multiplicativo de la función esta, que no es otra cosa que la tangente de pi z sobre pi, o sea, seno de pi z por pi coseno de pi z. Esto es holomorfo cerca del 0 porque el coseno no se anula ahí. Entonces uno puede hacer el Taylor de esto sin hacer L'Hopital, sin hacer ninguna cuenta muy loca. Es derivar y evaluar en 0. Entonces uno saca el Taylor haciendo cuentitas, derivando y qué sé yo. Y es algo así. Anoto los primeros términos. Etcétera. Esto obviamente es todo en un entorno de 0, ¿no? Pero lo que sé es que, bueno, pi cotangente de pi z por tangente de pi z sobre pi es 1. Y si escribo esto, escribo los dos desarrollos en Taylor, en serie Laurent y en serie Taylor, y bueno, justamente el de pi cotangente de pi z es 1 sobre z más a0 más a1 de z más a2 de z cuadrado, sigue. Y de tangente de pi lo sé, ¿no? Es z más pi cuadrado sobre 3 de z cubo más 2 pi cuarta sobre 15 z a la quinta, etc. Y ahora, bueno, nunca lo dijimos, pero el producto de Cauchy funciona bien también entre series de Laurent que tienen finitos términos negativos, ¿ok? La vemos la misma que en el otro caso. O sea, necesitas que sean finitos términos negativos para que no te aparezcan series cuando agrupas. Nada más. Pero acá funciona todo bien porque justamente esto solo tiene un término negativo, así que anda todo perfecto. Entonces uno agrupa y agrupemos por... ¿Cómo es? Por potencias de z. Justamente potencias negativas de z no va a haber porque este 1 sobre z viene multiplicado todo por cosas que tienen z elevadas a orden positivo, ¿no? Así que el término más chiquito es el término independiente, que viene solo cuando multiplico 1 sobre z por z, y eso me hace aparecer un 1 acá. Después, cosas que aparezcan acompañando a z, tengo solamente a0 por z, ¿no? También podría fabricar una con 1 sobre z multiplicada por algo que acompaña a z cuadrado, pero de este lado no hay. Entonces, acompañando a z viene a0 de z. Acompañando a z cuadrado tengo dos términos, ¿no? Puedo hacer z cuadrado. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo multiplicando a1 de z por z, y eso me hace aparecer un a1. O también puedo hacerlo multiplicando 1 sobre z por pi cuadrado sobre 3. Y así, ¿ok? Entonces uno saca un montón de... ¿no? Como esta serie que escribí abajo tiene que coincidir con 1. Luego, bueno, por ejemplo, a0 tiene que ser 0. A1 tiene que ser menos pi cuadrado sobre 3. Y etcétera, ¿no? A2 tiene que ser 0. Una observación que podemos hacer antes es que todos los términos pares tienen que ser 0 por paridad, ¿no? Por algún argumento de paridad, porque la función cotangente es impar, ¿no? Entonces todos sus términos pares tienen que ser 0. Ok, pero en particular dedujimos el A1, que es el que nos interesa, que es menos pi cuadrado sobre 3. E insisto, también se podía sacar de esta otra forma haciendo L'Hopital. Y bueno, entonces llegamos a lo que queríamos, que es que esta suma es menos un medio de menos pi cuadrado sobre 3
O sea, pi cuadrado sobre 6. Listo. Genial. ¿Alguna otra observación alrededor de esto? Fíjense. Yo digo que con la misma técnica, exactamente la misma. O sea, ¿qué calculamos acá? Calculamos la z de Riemann en 2. ¿Ok? La z de Riemann, ¿se acuerdan? Esto en un complejo S es simplemente esta serie. Módulo de detalles técnicos de qué significa el exponencial en un S complejo, no importa. Pero bueno, nosotros calculamos esto. Yo digo que la misma técnica funciona para calcular esto, o cualquier... La z evalúa en cualquier entero par positivo. Y repasemos un poquito por qué funcionó esto. ¿Por qué nos salió la cuenta para n cuadrado? Bueno, todas las potencias pares tienen en común que cuando plantee la integral, vamos a la integral que planteamos, ¿no? Cuando plantee esta integral de pi cotangente de pi z ahora sobre z a la sexta, por ejemplo, me queda la suma de estos residuos, que van a ser de nuevo sobre los enteros, o sea, todo igual, y como las potencias pares dan lo mismo sobre enteros positivos y sobre enteros negativos, al final del día me va a quedar dos veces la serie que quiero calcular, sumado al residuo de esto, ahora con esto a la sexta, por ejemplo, en 0. Y la integral, la idea de la integral funcionaba igual, ¿no? Porque la cota era saber pi cotangente de pi z, o sea, un medio general, y tener una potencia más grande acá lo único que va a hacer es que tienda a 0 más rápidamente. Entonces, finalmente, todas esas series se traducen a calcular el residuo de pi cotangente de pi z en z alguna potencia par más alta todavía, ¿ok? Y como vimos acá, al final de todo, acá si yo reemplazara por z a la sexta, lo que voy a tener que hacer es buscar no el término 1 del desarrollo en serie Laurent de pi cotangente de pi z, sino el término 3 o el término 5 o algún término impar más grande. Pero el punto es que este desarrollo en serie Laurent tiene precisamente en sus términos impares toda la información de la suma de los inversos multiplicativos de potencias pares de números naturales, ¿ok? Entonces, uno puede calcular un par de términos más del desarrollo en serie de Laurent. Les dejo como la cuenta si quieren verificarla, pero hacer cuentitas. Este desarrollo en serie es algo así. Y sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ya sabemos que es menos un medio de esto. Entonces el pi cuadrado sobre 6. El z en 4 va a ser este término por menos un medio. Así que es pi a la cuarta sobre 90. Y este otro va a ser pi a la sexta sobre 945. Y en general uno puede solamente de darse cuenta de que estos números son los desarrollos en serie de Taylor, en serie de Laurent de pi cotangente de pi z. Y acá sale más o menos fácil, si querés por un argumento inductivo, que la z en naturales pares es simplemente un número racional r multiplicado por alguna potencia 2n. Ok. Bueno, y en general, digo un comentario más y basta. Esta idea de tipo es readaptable y funciona para otras series. Le dejo como ejercicio, pero realmente el planteo es casi idéntico. Hay que hacer muchas cosas
calcando la demostración, pero está bueno para terminar de digerir la idea. La idea va a ser calcular esta otra serie, que es como la del problema de Basilea, pero alternada, y verificar que da menos pi cuadrado sobre 12. Y la idea para hacer esto no es usar la cotangente, sino usar la cosecante, que es un nombre estrafalario para esta función. La gracia es que esto tiene, de nuevo, polos simples sobre los enteros. Y el residuo sobre el entero n ahora no es más 1, sino que es menos 1 a la n. ¿Ok? Entonces la gracia es que esta serie va a salir de integrar pi cosecante de pi z sobre z cuadrado. Y de nuevo, todo el problema se va a traducir a calcular el residuo de pi cosecante sobre 2, sobre z cuadrado en 0. ¿Ok? Y de ahí aparece este numerito de acá. Y bueno, eso es lo que quería contar por hoy.